buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos a esta nueva entrega de El Repaso correspondiente a esta semana. Como cada fin de semana, Lucia Raya, Máxima Anzueta e Israel Figueroa estamos con ustedes para presentarles la actualidad nacional e internacional. Esta ha sido una semana sumamente cargada de información, muy movida. Hemos tenido en esta semana indignación, decepción, alegría, tristeza. Ha sido como un poquito de todo. Una de estas informaciones que más ha generado revuelo y que ha motivado muchos comentarios ha sido la sentencia del cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional que determinó que el señor Luis Maisichel Dicen, quien fue administrador general de la Lotería Nacional, fue encontrado no culpable de la acusación. Recordemos, vamos a refrescar la mente, aquella famosa Operación 13. La Operación 13 fue el mecanismo fraudulento a través del cual un grupo de personas vinculado a la Lotería Nacional desfalcó a través de un sorteo al Estado Dominicano. Según el expediente, se trata de cerca de 500 millones de pesos y que, según FENABanca, la Federación Nacional de Bancas de Lotería, más o menos andaba por ahí. La persona que dirigía la institución, que fue destituido en ese momento precisamente por ese caso, Luis Dicen, fue encontrado no culpable. Si bien es cierto que hay un postulado jurídico que entiende que es mejor tú tener a un culpable suelto que a un inocente preso, llama mucho la atención que esta sentencia se produjera por falta de pruebas. Es decir, luego de un año y medio de medida de coerción, recordemos que recientemente fue liberado, no hubo pruebas suficientes para condenarlo. Para la apelación, ya sabemos que no se pueden agregar elementos probatorios nuevos, sino que ya hay que arar con los bueyes que hay, con las pruebas que fueron desestimadas. Entonces, uno se queda con la duda de quién o quiénes fueron los verdaderos responsables de esto. Hay cientos de millones de pesos que perdió el fisco dominicano a través de esa operación fraudulenta. Sí hubo una sentencia mucho más benigna en algunos casos. Bueno, porque ustedes recuerdan al ciego, se le dio una prisión suspendida, creo que de 5 años. Pero ¿cómo se puede acusar a una persona entonces y privársele de su libertad y aún más destituirle de sus funciones públicas en medio de un escándalo, en medio de un expediente, cuando esto más adelante no se puede probar? Por eso les dije, las redes sociales estallaron durante esta semana con las reacciones al respecto. Uno entiende que lo más elemental es que sea restituido en sus funciones, porque él fue encontrado por un tribunal. No es que usted diga o que yo diga, no, un tribunal dijo que no hay pruebas para condenarlo, entonces no hay pruebas para condenarlo. Entonces todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha especulado, no tiene que, o sea, no se le pega, no se le pega a él y ese señor se queda libre. El Ministerio Público debe entonces concentrarse mejor al momento de hacer sus expedientes. Debe concentrarse mejor. Porque no es posible que vamos a estar haciendo casos que son muy sonoros, que son muy llamativos en términos de opinión pública, que generan mucho revuelo en la población. Sin embargo, a la hora del none, como decimos en el barrio, a la hora del mambo, a la hora de probar lo que se dice, no hay elementos suficientes. Pero mientras tanto, un año y pico,
esa persona con su libertad privada, que es uno de los bienes más importantes que tenemos los seres humanos. También esta semana fue el día que el pasado martes se escogió el expresidente de la República, Leonel Fernández, para responder el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. A mi juicio se trató de una respuesta muy bien elaborada del expresidente Fernández, pero una respuesta tardía. El presidente Abinader rindió cuentas al país el pasado 27 de febrero, el pasado lunes. El expresidente Fernández se dirigió al país el pasado martes, una semana y un día después. Por supuesto, al momento de hablar de cifras, de comparar estadísticas, dijo que hubo muchas falacias en el discurso, que no se trata de maquillar una realidad, que hay una realidad paralela que está vendiendo el gobierno, y era de esperarse. O sea, se esperaba una respuesta, claro, muy bien sustentada, como dije hace un momento, una respuesta sólida, una respuesta inteligente, no es para menos de parte del expresidente Fernández, pero un poquito tardía. Por lo visto, desde el gobierno se ha escogido al expresidente Fernández como el adversario del presidente Abinader. Las razones las veremos más adelante. Pero cuando el gobierno compara sus números, no lo compara con el referente último de gobierno que tienen los dominicanos, que fue el gobierno de Danilo Medina, 2012-2020, y que por cierto es el que sustituye el presidente Luis Abinader. No, lo hace con el año 2011, es decir, el último año que le tocó gobernar al expresidente Leonel Fernández. Hacemos una pausa y al regreso más de El Repaso. Por favor, no se retire. Tómate todo el tiempo que quieras. Mira el interior de tu refrigerador sin abrir la puerta y sin perder aire frío. LG InstaView ThinQ. Plaza Lama, la super tienda. Gracias por continuar con nosotros en El Repaso y damos la bienvenida a nuestro queridísimo amigo Ricardo Rosario, del Grupo de Detallistas Unidos. Ustedes saben que el sector comercio es una noticia permanente por el tema de la inflación, por el tema del aumento de precios recientemente, y es lo más cercano que tenemos los ciudadanos al momento de abastecernos de productos. Así que, bienvenido. Para mí es un honor, Israel, estar con ustedes en este espacio. ¿Cómo anda el sector comercio? Mira, en sentido general, nosotros los comerciantes hemos sido tan víctimas como los consumidores de la crisis global que ha vivido el mundo y que la República Dominicana no escapa a ella. De los primeros meses de la pandemia, pasando, ¿verdad?, por una suspensión en la cadena
mundial de suministro de alimentos, una crisis enorme en los commodities, los contenedores, que entonces todo esto se agrava con aumento en los precios de los combustibles y por supuesto la guerra de Ucrania y Rusia, que le puso la tapa al pomo en términos de suspensión de la exportación de algunos rubros que son materia prima y productos terminados importantes para el país. Entonces muchas veces eso crea desabastecimiento en algunos productos terminados, desabastecimiento y problemas en la producción de algunos bienes agrícolas, y al final el gobierno ha tenido que hacer una intervención muy puntual para evitar que esto colapse, como ha colapsado en otras naciones. Gracias a Dios aquí hemos logrado mantener una producción activa y eso nos ha permitido a nosotros mantener una oferta permanente, aunque en algunos casos los productos hayan subido. La intervención activa del gobierno. La intervención activa del gobierno para mantener, ya sea con subsidios, ya sea con algunas facilidades, eso ha permitido, no hay duda, a una estabilidad macroeconómica en el país, una cadena de abasto y de producción agrícola importante, y entonces nosotros los detallistas pues hemos sido beneficiados también porque de alguna manera hemos podido llevar estabilidad a nuestros negocios. Cuando hablamos de detallistas, nosotros sabemos que, como dije en la introducción, es el lugar de abastecimiento más cercano que tenemos, pero ¿cómo están organizados? Y un número así, a vuelo de pájaro, cerca de cuánto nosotros estamos hablando. Mira, siempre hay una cifra muy socorrida, que siempre se habla de 65,000 colmados. 65,000 colmados, pero esto se basa básicamente a la cantidad de clientes de algunas empresas que son líderes en distribución de productos de consumo masivo, como es el caso del café, los refrescos, que visitan semanalmente a todos esos puntos de venta. Sin embargo, eso ya no es así. O sea, en el país, si contamos los otros tipos de negocios, que no necesariamente son colmados, sino que hay ventorrillos, hay mercados, hay cafeterías, picapollo y todos estos negocios que están establecidos, pues ya estamos hablando de más de 150,000. Y cuando tú le sumas todo el conglomerado callejero que se desenvuelve saliendo de todos los mercados, las guaguitas anunciadoras, los triciclos, la gente que improvisa incluso mercados, ese fomento a la informalidad de la gente que tiene que buscársela diariamente, como sea. Estamos hablando de cerca de 1 millón de negocios y de personas que todos los días salen a buscarse el pan de la vida. O sea, yo estoy hablando de que existen muchos negocios formales de esa cantidad, tal vez un 20 o un 25% esté formalizado, pero lo cierto es que en ese sector el gran problema que tenemos es la informalidad, porque son empresas micros, otras empresas que son de sustentación, Emprendimientos familiares, y entonces no tienen ningún tipo de RNC, no están legalmente, no están inscritas en la tesorería de la Seguridad Social. Por suerte algunas están organizadas en asociaciones y en federaciones, pero en verdad esa es la realidad, nuestra triste realidad, que no nos permite muchas veces disfrutar incluso de las facilidades que pone el gobierno, porque cuando tuvimos la pandemia, por ejemplo, que estaba fase 1, qué sé yo, quédate en casa, muchos de los negocios de nosotros no pudieron colocar a sus empleados en esos sistemas porque no estábamos debidamente formalizados. Sí. Entonces, nosotros, el sector detallista, consciente de esta realidad, pues no paramos de trabajar buscando alternativas. Ahora mismo estamos en una mesa con Promipyme tratando de lograr hacer una propuesta
de formalización precisamente de ese segmento, que es la micro y la pequeña. La micro y la pequeña, porque no tanto ni siquiera la pequeña, la micro. La micro. Porque la micro es la que no puede, la pequeña, que ya pasa de 10 empleados, pues ya esa tiene otro esquema un poquito más, tienen problemas, pero esa tiene por lo menos la posibilidad de formalizarse. Pero las empresitas que van desde 1 hasta 8 o 9 trabajadores, esas no tienen forma. En términos, ¿verdad?, reales, porque tú tienes una empresa... Y conforme a lo que produce, le conviene esa formalización, porque yo he conversado con algunos que desde su lógica no le es conviene. como el diablo a la cruz formalizarse. No le conviene porque tienen que los costos que eso conlleva. Porque exactamente, tiene unos costos. No solamente son los impuestos, sino tú tienes que tener un contador que te ayude con eso, tú tienes que publicar, o sea, presentar esos impuestos. Entonces, cada mes. Y entonces no tienen la posibilidad. Pero vuelvo y te reitero, renglones como esta, de empresa, por ejemplo, un freidor de empanada, un mercadito, un colmado, porque tú tienes una empresa de servicio y tú tienes una secretaria, y esa secretaria te lleva los registros de tu pequeña empresa de comunicaciones, por ejemplo, y tú facturaste, cobraste, tienes un mensajero que por igual que te ayuda, y tú llevas un contador que te ayuda también con la contabilidad, y tú llevas más o menos las cosas, pero recuérdate que tienes que tener la TCS al día. Entonces, si tú eres una empresa y no tienes eso al día, usted no le va a poder facturar a nadie un peso. Entonces, cuando te llega la posibilidad de tú poder facturar o de que te van a emitir un contrato de publicidad, si no tienes eso al día, tampoco te lo emiten. Y estamos hablando de pequeñas empresas que puede ser una empresa de comunicaciones, pero también puede ser una empresa que le venda bienes al desayuno escolar, o que le venda bienes a cualquier otro espacio, ¿verdad?, que tenga que ver con el gobierno. Materiales de oficina. Exactamente, materiales de oficina. Todo eso es el día a día de ese pequeño sector que ahora se ve obligado a cumplir con un mandato del Comité Nacional de Salario con un aumento salarial. Hablemos de eso, que precisamente era de los temas necesarios para hablar con usted. Sí. ¿Están preparados esos comercios para cumplir con este 19% que se acordó? Mire, el asunto es que el presidente de la República, desde hace un tiempo, había hablado de la necesidad de que el sector trabajador pudiera disfrutar de un salario. Hay sectores de la vida nacional que sí pueden asumir ese costo, pero hay otros que se le va a hacer un poquito más difícil. Sin embargo, hay que apoyar de la mejor manera posible esta salida en tiempo récord que le va a permitir a los trabajadores recibir un 15% a partir de abril y el 19% completo ya a partir del año próximo. En febrero del año próximo. Yo creo que es una actitud en donde los patronos demostraron un poco de madurez y de sensatez en favor del país, en donde los representantes de los trabajadores por igual mostraron, ¿verdad?, de que esto no se trata de ir a una controversia y que gane el mejor, sino que todo el mundo puso un espacio de sacrificio. Entonces, el micro empresario tiene que hacer un esfuerzo, y para eso estamos las asociaciones y las federaciones, para ahora ayudarle a organizar sus finanzas para que puedan cumplir con este acuerdo que ha hecho el Ministerio de Trabajo a través del Comité Nacional de Salario. No es lo mejor, pero es lo que tenemos. Ok, imaginemos que uno de esos nos está escuchando, tiene una micro,
tiene la noticia de esta semana de que hay un aumento, llega a la asociación, ¿cuáles serían las primeras recomendaciones para que pueda cumplir con esto que ya es una realidad? Bueno, lo primero que si es una empresa de subsistencia, en donde usted, pues yo digo, yo me pongo un mandil y me pongo allá afuera a hacer hot dog y a hacer hamburguesa, y yo mismo le echo el cachú, yo mismo lo empaco, yo mismo te la vendo, te la sirvo, y es mi empresa. Ahora, cuando usted tiene 5 gente haciendo eso, ya usted entra en otra categoría, porque a esa gente usted tiene que tener un régimen de seguridad social. Claro. Y eso tiene también un margen que usted tiene que cumplir con ese tipo de salario. Entonces yo creo que todo esto, en materia de ayudarle a organizar sus finanzas, yo solo puedo decir por aquí, lo mejor es registrar, tener registro, aunque sea manual. Cuando usted registra, aunque sea manual, todo lo que usted entiende que es ingreso de su negocio. Vendí una hamburguesa, la anoté. En el colmado, la venta diaria. Eso hay que anotarlo. Y cuáles son los gastos diarios que usted tiene, anotar eso. Cuáles son los gastos fijos que usted tiene para usted poder mantener su negocio. Todo eso usted tiene que tenerlo anotado hasta en un cuaderno, en una libreta, no importa, pero el registro en el celular que se puede. Exactamente, pero el registro es el primer camino a la formalización. Usted tener sus registros. Entonces las asociaciones, las entidades como Promipyme, estamos ayudando para que aprendan, para que se capaciten, y se están haciendo jornadas increíbles. Hay unos centros, unos comités consultivos que tenemos prácticamente en todas las provincias del país, auspiciados desde Promipyme, para garantizar ese aprendizaje, esa capacitación, ese acompañamiento y al mismo tiempo también el financiamiento. Entonces yo creo que todo eso se puede lograr cuando usted está organizado, cuando usted está asociado, y no nos vamos a cansar de decirle que el camino más expedito para usted lograr un crecimiento sustentable, sostenible en su negocio, primero estar asociado, segundo estar formalizado, tener registros confiables, y usted se puede poner un sueldo en su negocio. Usted dice, bueno, ¿cuánto dice que yo debo ganar? 13,000 ahora, pues yo me voy a poner mi salario mínimo de 13,000 y tanto, y ya usted sabe que ese es un gasto fijo, usted mismo, su propio gasto. Si su mujer también está en el negocio y usted le va a poner un sueldo del mismo valor, usted le suma, entonces somos 2, pero ese es el ingreso de la casa. En un colmado, en un barrio, un colmado pequeño, conforme a lo que a ustedes les han llegado, ¿cuál es el estimado mensual? Estos que llegan con muchísimos problemas y cuando usted se siente, dice, oye, pero hay que muchísimo dinero. Más o menos, ¿cuánto podemos? Bueno, mira, cuando la gente ve los colmados y dice, cónchale, pero... En el cheleo, el dinero diario. El cheleo. Un colmado que esté vendiendo menos de 10 a 12 mil pesos mensuales no es rentable. De 10 a 12 mil pesos. No es rentable, porque cualquier colmado aquí se dispara con unos costos que rondan desde los 80 mil pesos mensuales hasta 150, 160. Eso entre luz, teléfono. Y alquiler. Los alquileres es bastante alto, pero y los combustibles, de la planta que tú tienes que tener, de las motocicletas que tú utilizas. Entonces, muchas veces el colmado no paga salario, pero paga dividendos. Entonces tú dices, bueno, yo te voy a pagar el 40% de los beneficios que genere el negocio. Y ese beneficio que genera el negocio al final de mes se calcula y a ti te tocan 80,000, te comiste 40 dentro del mismo negocio, porque muchas veces usan de ahí. Sí, eso pasa. Entonces, bueno, te quedaron tanto. Pero ¿qué ocurre? Que eso que tú le pagaste como beneficio de una sociedad implícita se te convierte en pasivo laboral, porque a la hora que ese señor decide irse para otro negocio, o tú decides salir de él porque no te gustó como cuadró el último inventario, o sea, entonces te sometes al Ministerio de Trabajo y todo ese recurso que tú le pagaste como dividendo de beneficios anteriores se convierte en salario
para fines de lo que es cesantía y preaviso. O sea, son muchas. Pero han quebrado mucho entonces. Han tenido mucho que vender los negocios, vender una casa para cubrir con un compromiso laboral de un empleado. Entonces, nosotros decimos que la medicina es iniciar este proceso de formalización, para eso estamos trabajando. Y nosotros desde el grupo de Tallistas Unidos, pues estamos todos los días en los grupos que tenemos. Nosotros nos manejamos por núcleos y en cada núcleo hay un grupo de Tallistas Unidos y por ahí nosotros nos enteramos de todo lo que ocurre, y cuando algo trasciende en un núcleo, pues llega al núcleo general y entonces de ahí vamos a la solución. Si el problema es financiero, vamos a buscarle el apoyo financiero. Si el problema es legal, vamos a buscarle el apoyo legal. Si el problema es tributario, vamos a buscarle la solución en materia fiscal, porque para algo tenemos que servir las instituciones. Ahora le estamos buscando solución a las compras. La mayoría de los colmados compra de manera unitaria, y entonces eso no le permite competir ni dar buenos precios. Al contrario, Unitaria como... compra uno, el colmado compra solo. Okay. Se va al mercado, le compra al mercado, pero él va y compra lo que va a utilizar en 1 o 2 días. O si no, tiene una gente que viene de San Cristóbal y les deja semanalmente, mira, aquí tiene 10 cartones de huevo, aquí tiene 100 plátanos, aquí tiene tanta libre de tomate, tanto de lechuga, tanto de... Y entonces se sienta ahí dentro del confort que representa no tener que ir al mercado a coger la lucha que se coge. Tú conoces el mercado nuevo, lo ha ido a cubrir, y tú sabes lo que es el mercado. Entonces, a veces se trata de eso. Ahora, ¿qué nosotros entendemos? Que es una solución para que el colmado venda a mejor precio, que gane más dinero, ¿verdad? Y su negocio se pueda mercadear mejor y pueda competir, es ayudándolo a comprar mejor. Y para eso, con la anuencia del presidente de la República, Luis Abinader, se ha creado el programa A Comer del Campo al Colmado, que no ha comenzado sus operaciones de manera formal todavía, pero que nosotros desde el grupo de Tallistas Unidos, desde julio del año pasado, hicimos la primera convención de negocios, y aprovechando, ¿verdad?, 100 millones de pesos que el presidente aprobó por Promipyme para el inicio de un programa de compras conjuntas, hemos creado centros de acopio, y ahí los detallistas van adquiriendo la mercancía de manera conjunta. No es un almacén, sino que la mercancía se compra, ya se sabe a cuántos detallistas le va a llegar, pero le va a llegar a un precio unificado, producto de una compra conjunta. ¿Y esos centros dónde van a estar? Bueno, ya están. Ya nosotros tenemos, por ejemplo, en San Pedro de Macorís, tenemos el centro... ¿Es como una especie de merca? No. Son centros de acopio, donde la mercancía llega e inmediatamente se distribuye, porque no es un almacén. Ok, Se eso adquirió, es friendo y comiendo. Se adquirió 1000 sacos de arroz que van dirigidos a 100 colmados. Esos 1000 sacos de arroz tocan a 10 sacos promedio. Se le distribuye en 1 o 2 días, y otra vez el centro de acopio vuelve a estar vacío. Que vuelve a estar vacío hasta que se produce la siguiente compra, que puede ser en esa misma semana, compra de azúcar, compra de malta, compra de cualquier producto que ellos aprueben, porque no le imponemos ninguna. Ahora se está abriendo en San Luis otro centro de acopio, pero donde se le va a poner la tapa al pomo es con el centro de A Comer del Campo al Colmado, que va a iniciar aquí en el Merca Santo Domingo, y que va a iniciar con un piloto en toda esa zona de los Alcarrizos, Pedro Brán, Las Guayigas, y la idea es abaratar el precio de unos 16 productos a precio de finca, que los colmados lo van a recibir a precio de finca. Pónganos ejemplo para entender. Estamos hablando de que plátano 30 o 25 pesos. Bueno, ¿adquirido ahí en cuánto sería? No, el plátano en finca, por ejemplo, 15 pesos, para poner un ejemplo, le va a llegar al colmado a 15 pesos con 50 centavos, porque ahí solamente se va a marcar para cubrir pequeños costos. Y entonces ese colmado lo va a poder vender a 20 pesos o a menos. Lo va a poder vender
Pero ponle tú 20 pesos para que no deje de ganar. ¿Qué porcentaje usted recomienda a los colmaderos que el máximo para que no sea, para que la gente sienta realmente que vale la pena Nosotros le vamos a bajar los costos operativos, porque el gran problema es que el colmado tiene costos operativos que sobrepasan el 23%. Entonces nosotros vamos a tratar de bajar el costo operativo de transporte de esos productos para que sus costos bajen y que él pueda, aplicando un margen de un 20%, le pueda ser rentable. No un 35 ni un 40, porque el gran dolor de cabeza que tenemos encima es el alto margen de la intermediación, sí, la intermediación que entonces le da por la madre a los consumidores, y por eso nace a comer del campo al colmado. ¿De quién fue la idea? Mira, es una idea donde todo el mundo ha puesto un poco, pero ciertamente tenemos que decir que Efraín Toribio, que el actual presidente del FEDA, Leonardo Faña, Sócrates Díaz, allá en el Merca Santo Domingo, y desde la FENACER, que teníamos el programa AgroDelivery, que es lo mismo, porque la idea era precisamente que a través de los colmados pidan su producto y le llegue a los colmados, pero con la participación de las entidades que están participando, como el Banco Agrícola, Agricultura, el Merca Santo Domingo, se ha logrado compaginar un programa que va a beneficiar, se va más allá de lo que nosotros habíamos creado, y las expectativas de rebaja de precios para los consumidores van a sobrepasar el 15%. ¿Están ustedes satisfechos entonces, por lo que escucho, con la intervención del gobierno en el sector, cómo el gobierno ha estado socorriendo, dándole la mano? ¿No hay queja ahora mismo en ese sentido? Tenemos un presidente que responde, que eso es lo más importante. Tiene una comunicación fluida. Hay una comunicación fluida y que está siempre muy atento y que siempre está preocupado y que llama a los funcionarios a cualquier hora para advertirle, mira, búscale la vuelta a tal problema, resuelve esto, que a nosotros mismos nos escribe ayudándonos a buscar soluciones. Yo creo que esa parte es sumamente importante para lograr una estabilidad y para lograr sobre todo que se puedan realizar políticas públicas desde el gobierno que beneficien a las grandes mayorías. Porque en esto yo no estoy buscando beneficio personal, ni un protagonismo personal. Lo que estamos buscando es que la población pueda consumir los productos más baratos, mejorar la imagen del colmado, que se ha deteriorado mucho, porque ellos al comprar separados tienen que aplicar márgenes muy altos, sí, y los reconocemos, y contra eso estamos, o sea, en favor de que la gente pueda comprar más barato. La gente se identifica tanto que nos juntamos, cuando se juntan conmigo en algunos lugares, la gente me dice, ojalá se pueda hacer eso que usted está anunciando. No, ojalá no, se va a hacer, ya es una realidad, y en los próximos días todo el mundo va a comer del campo al colmado. Finalmente, porque ya se nos termina el tiempo, ¿cómo anda el tema eléctrico en el sector, que hace un tiempo era una denuncia permanente que ustedes tenían? Y por supuesto, el tema de la seguridad. Menos apagones, la tarifa, todos sabemos, ¿verdad?, la situación que hemos tenido con el precio de los combustibles. Han habido alzas en las tarifas, sin embargo, hasta ahora yo veo cierta estabilidad en el sector energético, y lo que estamos tratando es que los reclamos que hagan los dueños de colmado, porque en un momento le subió la facturación de manera injustificada, o cortes que se le hacen de manera indiscriminada, o la falta de atención en una línea averiada, eso ha ido mejorando. Okay. En materia de seguridad todavía es el flagelo que más nos preocupa. Los colmados es la parte más vulnerable que tenemos, porque están ahí todos los días, todo el mundo sabe que están bregando con dinero, porque compran y venden todos los días, entonces la cantidad de atracos que muchas veces se dan son extraordinariamente altos, pero hemos ido trabajando, colocando cámaras, y muchas veces las cámaras de nosotros, de los colmados, han ayudado no solamente a resolver problemas de violencia y de delincuencia para nuestros propios negocios, sino también para la población. Sí, al barrio le conviene. Entonces, un valor agregado. Entonces lo que estamos tratando es
de consolidar, ¿verdad? Todo lo bueno que somos, ¿verdad? Corregir cualquier cosa deficiente que tengamos para poder decir mañana, este es el colmado de hoy, ¿verdad? Que gracias al gobierno del presidente Abinader ha mejorado su oferta, ha descentado los precios y ha mejorado también el comportamiento ante sus conciudadanos, de no subirle la bocina más arriba, de no ocuparle las aceras. Estamos trabajando para que este país, en materia de lo que es la distribución del sector minorista, sea un ejemplo para toda América Latina. Bueno, que así sea. Ricardo Rosario ha estado con nosotros del grupo de comerciantes y qué interesante ha sido escucharlo. Ustedes no se muevan, que todavía tenemos más de El Repaso. Tómate todo el tiempo que quieras. Mira el interior de tu refrigerador sin abrir la puerta y sin perder aire frío. LG InstaView ThinQ. Plaza Lama, la super tienda. Seguimos con más de El Repaso y llega el momento de actualizar la información internacional y nadie mejor que nuestra queridísima Lucy Arraya. Muchos acontecimientos, Lucy, y de esta manera te doy la bienvenida en esta semana a propósito de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Así, muchísimas gracias. Felicidades, por cierto. Aunque realmente no se debe felicitar. Sí, porque una conmemoración. Es un día de conmemoración en honor a esas mujeres que han luchado para que hoy disfrutemos nosotras las mujeres, por lo menos en Occidente, de tantos derechos y oportunidades. Y aún así nos faltan más metas para alcanzar. Hemos visto que toda esta semana, pues, las protestas, las caminatas, las mujeres en México, en Sudamérica, caminando, demandando más atención, la eliminación de la violencia contra las mujeres, que es un tema que persiste no solamente en los países de América Latina, sino también en nuestro país. Es un mal endémico de toda la región. Hubo lugares donde lamentablemente la demanda de mejoría se salió un poquito de control y la manera como en el caso de México, en España, con unas consignas un poquito subida de tono. Sí. Y el movimiento tiene que cuidarse de no caer en radicalismo, de no violentar para exigir respeto, de ver cómo maneja los aspectos de la disidencia. No siempre, todo el tiempo, todo el mundo va a estar de acuerdo con los postulados que uno abrace. Claro. Ahora bien, lo ideal es uno manejar eso y hacerlo con muchísimo respeto. Una consigna que causó mucha polémica en España, tú sabes que el partido Vox de Santiago Abascal es antiaborto y ve con ojeriza algunos postulados feministas. Sí. Y decían qué pena que la madre de Abascal no pudo abortar. Ay, Dios mío, qué fuerte estuvo eso, ¿no? Sí, no podemos irnos a los extremos. Y en cuanto a demanda de igualdad y oportunidad, no es quitar a los hombres para poner las mujeres. Se trata de que si un hombre tiene oportunidad para una posición, para un cargo, igualdad, para un salario alto, la mujer también puede ocupar ese cargo. Yo veo con mucha preocupación que ahora hay hombres que se visten de mujeres y se hacen llamar mujeres también, mujeres trans. Bueno, son transexuales antes, pero ahora llaman mujeres trans.
Y ahora hay una batalla porque están ocupando espacios Sí. que deben ser de mujeres. Así es. Me llamó la atención, y ya que estamos con este tema, Israel, que la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, reconocieron valiosas mujeres y mujeres que han aportado a los Estados Unidos y especialmente mujeres de otras partes del mundo que promueven el derecho, que viven en condiciones extremas, pues fueron reconocidas. Y allí se reconoció un trans. Un hombre disfrazado de mujer. Entonces, fue- y el fue papel de las reconocido ahí. mujeres, y las Por mujeres ejemplo, no le ahí, quitan un espacio. ahí ese es el mejor ejemplo de cómo un hombre le quita el espacio a una mujer. Porque Decide no me digas tú a mí cambiarse. que el Premio Internacional de Coraje para la Mujer, dado por el gobierno de los Estados Unidos, no había una mujer latinoamericana, una mujer biológica, obviamente, argentina, como fue el caso del caballero que premiaron, que se lo hubiese ganado, que lo mereciera. Es, Claro. es muy Y lo difícil. grande es que Israel, este premio del coraje es para reconocer a esas mujeres, y decía la misma primera dama, mujeres que luchan y defienden los derechos de las niñas. Estos hombres trans defienden derechos de niñas. Habría que ver. Y sobre todo también en el aspecto de la defensa de la democracia, ¿cuántas mujeres fueron encarceladas en Nicaragua, por ejemplo? Por enfrentar la vergonzosa dictadura de Ortega. ¿Cuántas mujeres estuvieron en la cárcel que dejaron sin efecto incluso sus candidaturas, sus aspiraciones políticas, donde se le violentaron sus derechos, Exacto. sencillamente por no convertirse en serviles? Y aquí mismo, si estaban buscando mujeres valiosas en América Latina, el caso de nuestra doña Miriam Germán Brito, Exactamente. con la lucha que lleva, persecución de la Sí. corrupción, el adesentamiento de la justicia, y es para mencionar así ejemplos salteados. Claro, Hay claro. muchísimos ejemplos más en la academia, en la defensa de los derechos humanos, en el cuidado al medio ambiente. Claro, lo que se muchísimo. procura con esto, Israel, es resaltar una minoría que demanda derechos. Yo lo entiendo, pero entonces que hagan otro premio para ese tipo de gente. Para ese Si renglón. es resaltar esa minoría, pues entonces hagan otro premio. Vamos a quedarnos en Estados Unidos y vamos a mencionar el tema de los 4 ciudadanos estadounidenses que fueron asaltados, detenidos, capturados por grupos que hasta el momento se desconoce. Todo en un misterio. 2 de ellos aparecieron muertos y 2 pudieron regresar a Estados Unidos. Pero esta es una situación, Israel, Sí, que muy pudo complicado. crear un problema diplomático serio, Sí. serio, señores. Porque una de las cosas que Estados Unidos siempre ha procurado alrededor del mundo es la protección de sus nacionales, Sí. donde quiera que estén. Señor, esto estuvo al punto de detonar en un conflicto diplomático serio. Sí. Totalmente. Y me llamó la atención de que acusaban a los haitianos, que lo confundieron con haitianos narcotraficantes allí. Pero es que están en todas las fronteras. México, Estados Unidos está llena de haitianos, ciudadanos haitianos, Bueno. tratando de entrar. Pero quizás por eso confundieron. Pero no conozco grupos narcotraficantes haitianos, aunque todo es posible. Pero lo cierto es que esta situación se tornó muy delicada en un momento y fácilmente el gobierno mexicano reaccionó y fácilmente pues pudieron capturar Afortunadamente. a las personas. Sí. 2 solamente. Bueno, también quedándonos en la región, específicamente en América Latina, hubo un match esta semana entre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, Sí. y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por Sí. la manera en que ellos han decidido, los salvadoreños, ¿no? Con Bukele Combatir a la el cabeza, crimen, la combatir criminalidad. el crimen organizado. Sí. Petro ha decidido darle moral, clases de gobierno, de Sí. institucionalidad y una serie de cosas, y la respuesta rápida, precisa, y de decirle a Bukele, a Petro, no, aquí usted no me va a dar clases de cómo lidiar con un problema, porque ustedes allá no lo han resuelto
Eso fue la comidilla Sí. en Twitter durante toda esta semana. Así es, toda esta semana estuvo esto en las redes sociales y hay que ver, Israel, que en lo que argumentaba Petro es que con educación se resuelve. Sí, con educación todo se resuelve. Lo principal es la educación. Decía José Martí que un pueblo que se eduque es un pueblo de hombres libres, pero esa libertad entendida en el contexto actual internacional, estamos hablando de que el individuo tenga desarrollo humano, sea libre de miseria, sea libre de violencia, sea libre de todos los males que actualmente nos afectan en la sociedad hoy día. En resumen, es una siembra a largo plazo. Mientras Exacto, llegan los exacto. resultados, hay que hacer algo con los problemas que Y tenemos creo ahora. que las dos cosas deben ir de la mano, la educación y las medidas a veces un poco arbitrarias para contener esa criminalidad, que por cierto, en esta semana también ocurrió una cosa en Chile, que Chile es un país que ha estado siempre en cuanto a seguridad por encima del resto de los países de Sudamérica. Un atentado en el aeropuerto para robar un dinero de un cargamento que llegaba de Miami y aquello causó un disparo tanto entre los asaltantes como entre las autoridades. Murió uno de los asaltantes y uno también de las autoridades. Se nos termina el tiempo en este repaso internacional con la persona ideal para hacerlo breve, conciso y muy interesante, nuestra queridísima Lucy Arraya. Pero no se mueva, que todavía tenemos más de El Repaso. Tómate todo el tiempo que quieras. Mira el interior de tu refrigerador sin abrir la puerta y sin perder aire frío. LG InstaView ThinQ. Plaza Lama, la super tienda. Continuamos con más del repaso y esta semana vamos a dar seguimiento específicamente este lunes al aplazamiento de la audiencia en el caso de la Guayiga, y en este caso, vamos a verlo por aquí, se trata de Dylan Ortiz, el principal acusado en la muerte de la pareja de la Guayiga. La audiencia fue aplazada para este próximo lunes a las 12 del mediodía. En este caso de la Guayiga ha habido mucha información que ha salido, mucha información soterrada, muchas cosas que hay que comprobar. Hay un expediente que ha estado circulando que narra la manera dantesca, vil, cobarde en que esta gente fueron asesinadas, él y su esposa, esta pareja, y ojalá que la sociedad dominicana tenga la tranquilidad de que se va a hacer ejemplo con los responsables de esto. Hay momentos en que se presenta la oportunidad de dar ejemplos y estos momentos las autoridades no lo pueden desperdiciar. ¿Qué pasa? Que si se permite que bandas organizadas del crimen, del bajo mundo, puedan implantar un régimen de terror en la República Dominicana, que carteles puedan rentar un hotel para torturar ahí una persona, para matar una persona, luego llevarlo a un pozo séptico,
Se temía en su momento que en el lugar donde encontraron esta pareja hubieran otros muertos más. Hay un modo operandi. Entonces uno se pregunta, bueno, hay que frenarlo y frenarlo a tiempo. Yo recuerdo que en el año entre 2008 y 2009, en la República Dominicana, en nuestro querido país, quería como instalarse una industria de secuestro, el bajo mundo también. Eso se frenó. O sea, de inmediato, tan pronto comenzaron a sacar la cabeza por ahí, se le cortó rápido. Entonces, a este tipo de bandas, a este tipo de operaciones, hay que dar ejemplos contundentes de que en un Estado social y democrático de derecho no se puede permitir que eso pase. No se puede permitir que eso pase. El ejemplo tiene que ser contundente. Tienen que ir hasta las últimas consecuencias. Tienen que aparecer todos los que estén vinculados a este caso. Todos, en absoluto. Que no se quede nadie relacionado para que no sea una condena benigna o una impunidad a alguien por alto, por bajo que esté, no sea un estímulo para que otros lo hagan. Independientemente de las actividades en las que estas personas se estuvieran desempeñando en un Estado social y democrático de derecho, ese tipo de cosas no puede ser. No se puede permitir. Seguirá dando mucho de qué hablar también en esta semana el tema del salario, la decisión del Comité Nacional de Salario de aumentar ese 19%, 15% a partir de abril, 4% a partir de febrero. También seguiremos debatiendo en esta semana las condiciones en que se producen, pero también, señores, ahora queda el sector público. El gran empleador en la República Dominicana es el sector público, que hace mucho tiempo no ve un aumento salarial, y ojalá que así como se ha empleado a fondo el gobierno para lograr un incremento salarial en el sector privado, también sea así en el sector público. Amigos, y se nos termina el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por escucharnos en el repaso. Israel Figueroa estuvo con ustedes. A nombre de Maxi Mansueta y Lucia Raya les damos las gracias por su sintonía. Hasta la próxima.